eh, ayer nosotros teníamos aquí en el programa al ministro de Agricultura, a Limber Cruz, y por lo que contaba Limber Cruz ayer, bueno, ya se había publicado, pero ayer él daba la información con más detalles sobre la presencia de representantes de organismos internacionales que habían venido a la República Dominicana a ayudar con el tema de la fiebre porcina africana, que como decía el ministro, es una peste que se descubrió en el año 1910 desde África o en África, y desde África ha paseado todo el mundo. Contaba la historia de lo que había ocurrido en Europa, por ejemplo, en Alemania, que provocó una afectación importante con la eliminación de más del 25% de la población porcina, que Alemania es un gran productor de cerdo. Repito yo aquí ahora que la carne de cerdo es la carne de mayor consumo del mundo, está en el número 1 de el consumo de carne. Pues ya tenemos aquí, hablaba el ministro que venía un personaje de España, que era la persona que estaba más cerca en los experimentos que se hacían para conseguir cura, para conseguir un medicamento que pudiera combatir la fiebre porcina africana. Ayer llegó una comisión de la FAO, que es lo que tiene que ver con la alimentación y la agricultura de Naciones Unidas, y se creó ya de manera oficial, el Poder Ejecutivo creó una comisión para la erradicación de la peste porcina africana. El periódico Hoy, que tengo frente a mí, dice que en el país hay 754.508 cerdos, pero solo se van a sacrificar 11.871. Yo de verdad que no tengo una confusión ahora. Sí, porque no coincide con la cifra que dio Limber ayer. Ayer decía Limber, por eso lo digo, Limber nos decía a nosotros que en el cálculo de la cantidad de cerdos que producen los porcicultores organizados, que tienen granjas con los niveles de higiene y de delicadeza, y que tienen además expertos manejando estos temas, que lo manejan con el debido cuidado que tienen las granjas, con los requisitos que se establecen para poder garantizar que no se contagie cualquier tipo de enfermedad, porque digamos, las medidas que se han adoptado, que adopta un productor importante de cerdo o de pollo, ahí me ha tocado ahí ir a ver básicamente granjas de pollo en Moca, por ejemplo, y me llama la atención que hay una distancia que hay que observar entre una granja y la otra. Entonces los productores organizados lo hacen. Hay una trampa sanitaria para que si hay una enfermedad que afecta a los pollos que están en una de las granjas, no llegue hasta el otro nivel, y eso pasa con los cerdos también. Entonces, a los productores organizados, a los que son productores de tradición, es fácil porque ellos tienen una información, un registro permanente para hablar de su población, cuántos son, cómo crece. El gobierno tiene el control a través del Departamento de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, pero la cifra que se daba a partir de ahí, junto con los productores pequeños, era de 2.150.000 cerdos más o menos. Que tengamos en el país 754.508, yo creo que es una cantidad muy menor. Aquí somos 10 millones de ciudadanos y producimos para una cantidad, según lo que... yo creo que ese es el número de madres que dijo Limber. El número de madre menor. El número de madre menor, porque él hacía el cálculo de que por cada madre había que hacer un cálculo de 2 puntos y algo de cerdo. Pero bueno, el número que sea, si solamente aquí vamos a sacrificar 11.871 cerdos, yo creo que es un número razonable que incluso pudiera hacerle mucho más manejable al gobierno, que ha decidido pagar los cerdos sacrificados. La gente tiene que tener en cuenta lo siguiente, por eso traigo el tema, que es la parte que quiero comunicar, porque me luce que es la parte útil de todo esto. Se están produciendo resistencias, se está produciendo resistencia de parte de algunos productores, de algunos campesinos que no quieren acceder fácilmente al sacrificio de los cerdos, aun cuando ya se ha determinado que están afectados con fiebre porcina africana.
¿Usted sabe cuál es el alegato principal de ellos? Ajá. Que el gobierno no paga. Ajá. ¿Y usted qué cree? Sin embargo, aquí dijo el director del Banco Agrícola que ese dinero estaba ahí, que el presidente había creado un fondo, independientemente de los recursos del Banco Agrícola, solamente para eso, y que ese dinero estaba disponible. Mire, yo creo que frente a eso, el gobierno tiene que emplearse a fondo para que la gente entienda que el gobierno va a honrar el compromiso que hace. Cuando el gobierno le dice, mire, vamos a pagar en un plazo de 12 a 15 días. La gente tiene que entender que cuando el gobierno le está diciendo eso, lo dice con seriedad y que lo va a cumplir. Claro. Porque eso de que el gobierno no paga, bueno, yo creo que era ayer que hacíamos referencia a eso, o antes de ayer, eso de que el gobierno no paga es un asunto viejo, para que la administración actual no vaya a pensar que es que la administración actual es pícara, es mala paga. No. Es una idea de la gente de hace mucho tiempo. Como una tradición. Es una tradición. No es personal, es un tema que se arrastra. Eso se arrastra, como dice Giovanna. La gente sabe, la gente recuerda que cuando el gobierno expropia, yo cuando hablábamos de ese tema ponía el ejemplo de eso, cuando el gobierno expropia, cuando el gobierno declara de utilidad pública una propiedad, una porción de tierra, por ejemplo, sí, la gente sabe que eso casi nunca lo pagan, que el gobierno le da mucha vuelta para pagar. Entonces, entiendo lo que Freddy dice y comparto incluso su visión. La gente puede que tenga miedo porque puede dudar de la seriedad del gobierno para poder cumplir con el pago de los cerdos que hay que sacrificar. Eso puede que opere en la mente de la gente. Pero yo no creo que el gobierno, que ha dicho, como Freddy bien recuerda, a través del Banco Agrícola, que tiene incluso unos fondos especiales sí, para cubrir eso, yo no creo que el gobierno le vaya a hacer trampa a la gente. De verdad que no lo creo. Ahora bien. Pero, perdóneme, Dani, ayer decía Limber, y esto no fue en la entrevista, sino después en la informalidad, que un porcicultor de La Vega paró la comisión que fue a eliminar los cerdos suyos y le hizo resistencia incluso con el personal armado. Entonces deje ese hombre tranquilo y lo mandó a buscar y vino aquí. Y aquí lo convenció de que no, mire, le vamos a pagar su dinero, mire, está el formulario, en 15 días usted tiene su dinero. Y el hombre se fue convencido. Pero cuando llegó allá, el personal lo convenció otra vez de que no. Freddy. Es un tema. Dice un amigo mío, usted no se puede tener amores porque usted es muy indiscreto, usted lo dice todo. No, lo que pasa es que usted no le dijeron que eso va que lo diga. Con el tema, no con el tema que estamos tratando, o sea, venía al caso eso, que la gente duda mucho. No, eso que él me contó aquí ayer era como para responder algunas inquietudes que nosotros teníamos. No es lo mismo que te hable la comisión que, sí, que te lo diga el ministro de Agricultura. Sí, el ministro. Quizá el productor se siente más confiado, ¿no? Claro está. El ministro nos contó como parte de las cosas que están pasando, que hay resistencia y que por eso en la comisión que se crea hay representantes de las Fuerzas Armadas, además de los representantes del Ministerio de Agricultura, del Banco Agrícola, que es el que paga, de la gente del COE. También el COE. Yo no sabía que estaba ahí el COE. El general Méndez está jugando un papel importante porque el general Méndez, que conoce de desastre, conoce zonas vulnerables y esto, a esa gente que tiene una experiencia, un expertise manejando los asuntos, lo han incorporado para el tema de la comisión que tiene que ver con la detección de la fiebre y el manejo del tema. Entonces, frente a eso, yo creo que hay que decir lo siguiente. La población recuerda lo que ocurrió aquí en el 78-79 con la fiebre porcina africana, que alguna parte de la gente del gobierno lo asistió, pero hubo otra parte a los productores no organizados que no hubo manera de pagarle y la gente recuerda eso. Es decir, los hijos y los nietos de la gente que tenían los cerdos para aquella época vivieron eso. Y de alguna manera creo que eso está operando en la mente de la gente. Ahora, yo creo que es de mucha responsabilidad decirle a los productores pequeños, grandes y medianos de cerdo que si se detectó en un foco de fiebre porcina en su granja, en la granja del vecino, hay que proceder al sacrificio de la población de ese punto y de zonas aledañas si hay sospecha. Es preferible hacerlo antes que
la enfermedad antes que la fiebre vaya a extenderse en todo el país y haya que eliminar entonces la población total de cerdo. Y por un asunto de responsabilidad del que gobierna, que es el gobierno, entonces el gobierno está en la obligación, en el caso de que sea necesario, utilizar la fuerza. Si hay que hacerlo por la mala, será por la mala, lamentablemente. O sea, yo creo que ningún productor quiere generar una situación conflictiva en la que el gobierno tenga que ir con la guardia a sacrificar la población de ese productor porcina, la producción porcina me refiero. Entonces es mejor que la gente lo entienda. Y para eso yo creo que el gobierno tiene que ser bastante transparente y además a la gente que le han sacrificado la primera partida, esa gente tiene que estar recibiendo su dinero dentro del plazo que el gobierno dice y que el gobierno lo publique, presentarlo en la televisión. Sí, no, lista, mire, aquí le estamos pagando a Juan Pérez 72 cerdos que sacrificamos, para que el resto de la población que está en lista con cerdos para sacrificar entienda que ciertamente el gobierno está cumpliendo. Sí, pensé que iban a dar más, y imaginé que iba a ser donde iba a estar mayor inconveniente en los criadores de traspatios, o sea, los que tienen, los que no están tan organizados, sino que tienen los cerdos ahí en el patio de su casa, que no son grandes granjas o grandes productores, y que es un número menor al que presentan las autoridades de los 754.808 unidades de la población. Es un número referente a ese mucho menor, pero que quizás sea donde haya menos manejo por estar precisamente en un patio y no quizás estar en una granja con todas las seguridad y con todas las medidas de seguridad que necesita manejarse el cerdo en este momento, pero es una cadena de pérdidas para el que tiene negocios de cerdo, para las carnicerías, para los restaurantes. Es una cadena de pérdidas que quizás ahora mismo sea difícil determinar de cuánto será, pero más adelante, quizás en algunas semanas, quizás sean más claros los números. Pero la gente se resiste, a pesar de que las autoridades han dicho que no hay mayores inconvenientes. Si hay una buena cocción de la carne, si hay una buena higiene al momento de procesar la carne, no hay mayores inconvenientes, que la pueden consumir, pero la gente entra como en pánico y no quiere, y ha bajado muchísimo el consumo de carne de cerdos. Entonces la gente se va a comprar pollo, ya subió de precio, estaba entre 75 y 80 pesos la libra de pollo, y escasea el producto porque es normal. O sea, si hay una alta demanda comparado a lo que se necesitaba hace una semana, pues indudablemente que el producto sube de precio y lo encuentras poco. Entonces eso es lo que está sucediendo en los centros donde se comercializa el cerdo y el pollo. Pero perdón, hay una información importante que yo creo que hay que darle a la gente, o que hay que repetirla porque ya la ha dado la comisión que se ha designado, la comisión oficial que está encargada de la erradicación de la población porcina que está afectada de la fiebre. Y es una categoría, han hecho una categorización para poder pagar el cerdo afectado. Una cosa es lo que cuesta el padrote o el berraco. El barraco. ¿Es berraco o barraco? En términos popular, barraco, pero es berraco. Es berraco. Una cosa es lo que cuesta el berraco, que es el padrote, que es el que encata para la producción, y otra cosa es lo que cuesta el cerdo normal o macho hembra. Sí. Son precios distintos. Entonces es bueno decirlo para que la gente sepa, porque la gente dice, bueno, el que confía en el que el gobierno le va a pagar, dice, bueno, pero es que yo tengo tantos padrotes. Hay gente incluso que atiende los padrotes para venta y le vende a otros productores padrotes, defendiendo incluso la genética, todo ese tipo de cosas. Y cuáles son los que más engordan, cuáles son los que dan mayor rendimiento para los fines de la comercialización de la carne. Entonces, eso está ya establecido. Hay un formulario que lo mostró ayer aquí el ministro de Agricultura, donde eso está claro para que la gente no tenga el temor. Cuando la comisión vaya, la comisión va a establecer junto con el dueño de la granja
o de la posilga, ¿verdad? Es otra cosa que la gente decía, posigla, junto con el Posilga. dueño de la posilga, la gente va a establecer qué tipo de cerdo es para en función de eso pagárselo. De modo que la gente no debe tener temor. Yo creo que lo responsable es que la gente sepa, si el sacrificio es lo que va, tiene que ser así. Sí, quizá la información más importante que nos dio el ministro de Agricultura, Limber Cruz, ayer, fue la que da cuenta de que las granjas organizadas están blindadas, que tienen un componente de seguridad sanitaria que es imposible, casi imposible, que la enfermedad llegue allí, que son unos estándares de seguridad que una persona para entrar debe higienizarse por lo menos 2 veces y ponerse una vestimenta especial, una bota, en fin, y que el personal todo trabaja así, y que se hacen unos chequeos rutinarios cada día del personal que entra, del camión que entra, del que sale, y que solamente la enfermedad fue detectada en esos criaderos de productores informales que detrás de la casa o en el conuco hacen una posilga y hacen la crianza, pero que en la parte organizada que produce más del 70% de lo que es la industria porcina, esa parte no ha sido afectada y posiblemente no será afectada. Entonces ellos están trabajando, focalizando. Dice que el primer reporte que le llegó de Estados Unidos decía que habían 2 focos fundamentales, uno en Montecristi y otro en Sánchez Ramírez. Y se trabajó con eso específicamente con criadores particulares que decía el informe que había que hacerlo. Se comenzó por ahí, que ya la enfermedad estaba presente en 11 provincias y que en 11 provincias se estaba trabajando también puntualmente con eso. Entonces esa información de que los grandes productores están produciendo normal y que no está presente la enfermedad, esa es una garantía. Bueno, esperemos a ver.